Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como siempre, traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque, seamos honestos, a todos nos encanta el chisme. Y no cualquier chisme, sino el chisme de las series turcas que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un drama de esos que nos dejan pegados al asiento, un misterio que desató la locura en las redes sociales y que todavía resuena entre los fans. Hoy vamos a hablar de la sorpresa italiana. Para aquellos que son nuevos en el mundillo, o quizás no están tan familiarizados con las series turcas y sus entresijos, déjenme ponerlos al día. Estoy hablando de la serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, la que nos hace suspirar, reír y hasta llorar. Demet y Can. Y la sorpresa italiana, bueno, involucra a las madres de nuestros protagonistas favoritos, un avión, y un viaje que, créanme, fue como echarle leña al fuego. ¿Ya se imaginan la bomba? Prepárense porque la historia es de esas que se cuentan con palomitas en mano. Y antes de que me olvide, para los que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán lo último sobre sus series turcas favoritas, análisis, reseñas, spoilers, y por supuesto mucho chisme. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Porque aquí la emoción nunca se detiene. Empecemos. Resulta que, como todos sabemos, las series turcas son más que simples programas de televisión. Son una pasión, una forma de vida. Y por lo tanto sus protagonistas y sus familias son seguidos por los fans con un ojo en el teléfono y otro en la pantalla. Los fans no solo se interesan por la trama de la serie, por los giros inesperados y los romances apasionados, sino también por la vida personal de sus estrellas. Es un fenómeno cultural fascinante. En este contexto, las familias de los actores, especialmente las madres, se convierten en personajes casi tan importantes como los propios actores. Tienen su propia base de seguidores, su propia fanbase, y la gente está siempre atenta a lo que hacen, a dónde van, a qué eventos asisten, y a, por supuesto, qué dicen en redes sociales. Se convierten en las madrinas y suegras virtuales de la audiencia. Una locura, lo sé, pero es la verdad. Y aquí es donde entra nuestra historia, donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Todo comenzó con un viaje a Italia. Un destino que por sí solo, ya es sinónimo de romance, arte y por supuesto buena comida. ¿Por qué Italia? Esa es la gran pregunta. ¿Vacaciones merecidas? ¿Un viaje de negocios secreto? ¿Una escapada romántica? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos, y aquí es donde la historia se pone jugosa, es que tanto la madre de Demet como la madre de Can estaban en el mismo avión. Sí, en el mismo avión. Imagínense la escena. Dos de las mujeres más importantes en la vida de nuestros protagonistas favoritos, las que los han visto crecer, las que conocen sus secretos compartiendo el mismo vuelo sin saberlo. La pura bomba. Y ahí es donde la historia se pone explosiva. ¿Cómo se supo? Pues gracias al poderío implacable de las redes sociales, por supuesto. Los fans, cual detectives profesionales, siempre al acecho con sus radares activados, no tardaron en reconocer a estas dos celebridades maternas. Fotos, vídeos fugaces, historias de Instagram, comentarios en Twitter. Todo empezó a circular como la pólvora, como un torbellino de información. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, recorriendo cada rincón del mundo digital. Y la pregunta del millón, la que resonó en cada comentario, en cada publicación, fue, por supuesto, ¿sabían que iban en el mismo avión? ¿Se conocían? ¿Se hablaron? ¿Qué estaba pasando? ¿Era una coincidencia cósmica, un plan orquestado o simplemente un encuentro casual? La expectación era máxima. Era como el final de temporada de la serie, pero en la vida real. Empezaron las especulaciones, las teorías, los rumores, un festival de conjeturas. Los foros de fans se encendieron, los grupos de WhatsApp explotaron, y los debates en redes sociales se volvieron épicos. ¿Sería una simple coincidencia, un azar del destino? ¿O había algo más profundo, algo que aún no se revelaba? ¿Se encontrarían en Italia por algún evento relacionado con la serie? Quizás estaban en negociaciones para un nuevo proyecto secreto, un crossover explosivo, o una sorpresa que nadie esperaba. La imaginación volaba, como globos de helio.
Los fans, cual investigadores incansables, se lanzaron a la búsqueda de pistas, de cualquier migaja de información que pudiera revelar la verdad. Y por supuesto, la gente empezó a investigar, a buscar más información, a contactar con personas que pudieran saber algo, a husmear en perfiles de redes sociales, a enviar mensajes directos a cualquier persona que pudiera tener una mínima conexión con la situación. La curiosidad, como siempre, impulsando la acción. La información, como suele suceder en estos casos de misterio y expectación, llegó a cuentagotas con cuentagotas. Era como armar un rompecabezas gigante, donde cada pieza era una pequeña pista. Algunos fans, con la agudeza de un detective experimentado, afirmaban haber visto a Aisel y a Fatma interactuando en el aeropuerto, intercambiando saludos amables, demostrando una supuesta cordialidad. Otros, con una visión más cauta, decían que aunque compartieron el mismo vuelo, no se dirigieron la palabra, manteniendo una distancia prudente. Y por supuesto, no faltó quien especuló con que estaban en Italia para participar en un proyecto secreto, una especie de complot para deleitar a los fans con un nuevo proyecto. Las teorías volaban, más altas que un avión en pleno vuelo. Pero lo que sí quedó claro, más allá de cualquier duda razonable, es que, de alguna manera, el encuentro fue un hecho. Las madres de Demet y Can en el mismo avión, camino a Italia. Un encuentro fortuito que desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans no paraban de comentar, de compartir sus teorías, de hacer memes ingeniosos y divertidos, de crear hashtags memorables. La emoción era palpable, casi se podía tocar con las manos. Era como si la serie por un momento hubiera cobrado vida fuera de la pantalla, transportándonos a un universo paralelo donde la ficción y la realidad se entrelazan. Para entender mejor el impacto de esta situación, para comprender la magnitud de la sorpresa italiana, es importante recordar la peculiar y cercana relación que existe entre los actores, las series turcas y sus familias con sus fans. En el caso de Demet y Can, como en muchos otros dramas turcos que nos encantan, los fans suelen ser mucho más que simples espectadores. Son una comunidad, una familia extendida. Se sienten cercanos a los actores, sienten que los conocen, que comparten algo especial con ellos. Siguen sus vidas, sus proyectos, sus triunfos y también sus momentos difíciles, se involucran mucho en su día a día, como si fueran amigos o familiares. Es común ver a los fans apoyando a los actores en redes sociales, enviándoles mensajes de cariño, defendiéndolos ante cualquier crítica injusta, e incluso creando iniciativas solidarias en su nombre. La lealtad de los fans turcos es legendaria. Y las madres, como ya mencioné, se convierten en figuras importantes para los fans. Son como las suegras de la audiencia, como las matriarcas de este universo televisivo. La gente quiere saber qué piensan, qué hacen, cómo son en la vida real, cómo se relacionan con sus hijos famosos, qué secretos guardan. Quieren, de alguna manera, sentirse más cerca de sus ídolos, y las madres les brindan esa posibilidad. Por eso el encuentro en el avión fue tan relevante, tan significativo. Fue un cruce de mundos, una señal de que las vidas de Demet y Can estaban conectadas de alguna manera, un indicio de que la ficción y la realidad, a veces, se fusionan de manera inesperada. Era como si el destino, el azar o una fuerza superior hubieran orquestado este encuentro para deleitarnos con un poco más de misterio y emoción. Pero la gran pregunta, la que todos nos hacíamos, era, ¿qué pasó realmente en Italia? ¿Qué fue lo que motivó este viaje de las madres de Demet y Can? ¿Se reunieron con sus hijos? ¿Participaron en algún evento especial, alguna celebración privada? ¿O simplemente estaban disfrutando de unas vacaciones en la ciudad del amor? La verdad es que la información oficial, como suele ocurrir en estos casos, fue escasa, como una gota en el océano. No hubo comunicados de prensa, ni grandes declaraciones, ni conferencias de prensa que nos revelaran todos los secretos. Los actores prudentemente mantuvieron el silencio. Las agencias de noticias a menudo no disponían de información certera. Las revistas del corazón, por supuesto, se mantuvieron al tanto, esperando el momento preciso para revelar la información. Lo que sí supimos a través de fotos y vídeos compartidos por los propios fans, fue que las madres, Aisel y Fatma, estuvieron en algunos lugares turísticos de Italia, disfrutando de la gastronomía local, paseando por las calles de Roma y de otras ciudades encantadoras, visitando museos y compartiendo momentos con otros miembros de sus familias. Se les vio sonrientes, relajadas, disfrutando de la vida. Una postal de felicidad. Sin embargo, la intriga persiste y la especulación continúa, como una llama que nunca se apaga. Muchos fans, con la esperanza encendida,
creen que este encuentro en Italia podría ser un indicio de algo más. Quizás una nueva serie juntos, un nuevo proyecto televisivo que nos dejará sin aliento. Una colaboración en algún evento especial. ¿Un reencuentro familiar planeado? ¿O simplemente una coincidencia, un viaje casual que no tiene mayor trascendencia? La verdad, solo el tiempo lo dirá. Solo el futuro nos revelará todos los secretos. Pero lo que es seguro es que este episodio, La sorpresa italiana, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de The Vatican. Nos regaló momentos de emoción, de incertidumbre, de alegría, de especulación, y nos demostró, una vez más, la magia que reside en las series turcas y en la conexión especial que se establece entre los actores y su público. Y esta historia, como muchas otras que suceden en el mundo de las series turcas, nos demuestra el poder de las redes sociales, el impacto que tienen los fans, la cercanía que se establece entre los actores y su audiencia, y la capacidad de la realidad de imitar a la ficción. Nos demuestra que a veces, la vida real es tan interesante, tan emocionante, tan llena de sorpresas como la propia serie. Así que, recapitulando, hoy hablamos de La sorpresa italiana, del encuentro inesperado de las madres de The Vatican en un avión camino a Italia, de la expectación que generó en las redes sociales, de las múltiples teorías que surgieron a raíz de este encuentro fortuito, y del impacto que tuvo en la comunidad de fans. Y aunque no tenemos todas las respuestas, sabemos que este episodio nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, pendientes de cada noticia, de cada foto, de cada vídeo, de cada rumor. Nos demostró que la pasión por las series turcas no tiene límites, y que la conexión entre los actores y sus fans es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre La sorpresa italiana? ¿Creen que este encuentro fue casualidad, o que había algo más detrás? ¿Qué teorías tienen ustedes? ¿Se imaginan un nuevo proyecto con las madres de The Vatican? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Soy todo oídos. Me encanta conocer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que también se enteren de este chisme jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay una nueva serie que analizar, y siempre hay un nuevo chisme que compartir. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de pasión por las series turcas. Y recuerden, manténganse al tanto porque la vida de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima.